Hola a todos, soy mi equipo Nanatsu no Taizai y les presentaremos el tema de la derecha en México. Se tardaron en llegar a la exposición. Es que había mucho tráfico en la avenida. Sí. Dice la verdad porque yo estuve ahí. Bueno, se los paso esta vez. Bueno. Continuamos con el tema. Se establece una separación entre ella y la izquierda política, y se argumenta que unos y otros no comparten intereses u orientaciones programáticas, aunque en algunas ocasiones coincidan. La derecha liberal, defensora del liberalismo económico y generalmente opuesta a la acción del Estado como regulador de la actividad de los particulares. Conservadores mexicanos célebres, como Lucas Alamán, fueron partidarios del proteccionismo económico. La derecha mexicana como categoría es, en parte, una construcción histórica que obedece a la asunción del poder por los liberales del siglo XIX y que se consolidó durante las primeras décadas del siglo XX con el régimen presidencialista posrevolucionario. Con ayuda del partido entonces oficial PNR, luego PRI, los gobiernos posrevolucionarios se legitimaban como bloque opuesto a la derecha. En el discurso oficial, la derecha fue asociada con el antiguo régimen que precedió a la revolución. Continúo yo con el siguiente parte del tema. Está bien, pero no te equivoques con el siguiente tema. Ten por seguro que todo saldrá bien. Inversamente, se ha alegado que el conservadurismo moderno a menudo se disuelve en una forma de liberalismo, encarando la paradoja de que, lo que es llamado conservadurismo, en un sentido importante, no es conservadurismo. En su compromiso con el progreso, la derecha persigue prosperidad económica y poder nacional a desmedro de las preocupaciones tradicionales por la autoridad y la comunidad, perdiendo de vista algunos puntos centrales de la visión conservadora. Autoridad, deber y sentido de lugar, lo que lleva a pensar que estos son tiempos de angustia para ser conservador. Por lo cual se crearon preguntas para delimitar las prácticas conservadoras sin influir en tiempos imprecisos, por ejemplo. ¿Cómo deberíamos definir el papel del Estado sin asumir que el Estado mismo debe hacerlo todo? ¿Cómo restauramos un argumento acerca de valores al debate político? Usualmente es solo acerca de costos y beneficios utilitarios. ¿Cómo haremos que los jóvenes se interesen por la política, dado la forma que la presente generación de dirigentes ha desprestigiado lo que una vez fue una carrera honorable? El término conservador, para referirse a quienes se oponían a las ideas antecedentes y resultantes de la Revolución Francesa o, más en general, a las ideas y principios que emergieron durante la Ilustración, y que en cierta medida planeaban la restauración del antiguo régimen. El conservadurismo es un producto tanto de los periodos prerevolucionarios y revolucionarios de Francia. Tiene varios orígenes y apareció en varios países de formas diferentes. Pero si hay algo que podemos decir de su historia es que la Revolución Francesa generó un ímpetu para convertir al conservadurismo en un movimiento. Vete de aquí, me toca el siguiente tema de la lista. Pero no lances granadas de mano. Es que traía una de más. Y no sabía qué hacer con ella. Bueno, ahora a mí me toca hablar del yunque. No de ese yunque no, sino que de la organización. El yunque fue fundado para defender a la religión católica de sus adversarios, el comunismo, el pueblo judío y la masonería. Díaz comentó que en sus inicios el yunque tuvo una visión pesimista, que uno de sus errores fue pensar que había una conspiración mundial contra el cristianismo, que pensaba que los comunistas y capitalistas, sus aparentes adversarios, estaban dominados por el mismo grupo de judíos y masones. El yunque fue fundado para defender a la religión católica de sus adversarios, el comunismo, el pueblo judío y la masonería. Díaz comentó que en sus inicios el yunque tuvo una visión pesimista, que uno de sus errores fue pensar que había una conspiración mundial contra el cristianismo, que pensaba que los comunistas y capitalistas, sus aparentes adversarios, estaban dominados por el mismo grupo de judíos y masones. Mencionó además que coincide con Álvaro Delgado en que este tipo de organizaciones están obsoletas, y considera que habrán de desaparecer tras la reciente apertura del país a la democracia. El objetivo de dicha organización es instaurar el reino de Dios en la tierra y evangelizar las instituciones públicas mediante la infiltración de todos sus miembros en las más altas esferas del poder político. Tales objetivos poseen una fuerte influencia de la obra La ciudad de Dios del teólogo Agustín de Hipona.
Más recientemente, uno de los más activos divulgadores de la existencia y alcances de esta organización como un ente nacional de grandes alcances operativos ha sido Álvaro Delgado, periodista e investigador del semanario Proceso, Luis Paredes Moctezuma, exalcalde de la ciudad de Puebla, y Luciano Ruiz Chávez, ex militante y fundador del Yunque en Guanajuato. Delgado expuso el resultado de sus investigaciones en el libro El Yunque, la ultraderecha en el poder, 2003, y en El Ejército de Dios, nuevas revelaciones de la extrema derecha en México, 2005. El primero fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo de México en la categoría Reportaje y Periodismo de Investigación. Ahora continúo yo desde aquí. Tuve a descansar. Sí, podrás con el siguiente tema, es algo extenso. No te preocupes por mí. He expuesto cosas de mayor tamaño que esto. La independencia de México, tal como lo afirma Francisco Martín Moreno, es resultado no del movimiento independentista iniciado por Miguel Hidalgo en 1810, que no culmina con el fusilamiento del mismo en 1811, sino de la conspiración alentada por la mitra de Iglesia Católica, que se reúne en la Iglesia de la Profesa, en la Ciudad de México, en 1820. En dichas reuniones destaca un personaje, el coronel Agustín de Iturbide. El interés en promover la independencia de México de la corona española, por parte de la Iglesia, tiene que ver con el rechazo a admitir que se gobierne bajo las leyes que emanan de la Constitución de Cádiz de 1812, impuesta al rey Felipe VII. Por una revuelta del pueblo español en su contra, que desea ser gobernado bajo una constitución. Para 1820, en la península ibérica se promulgan leyes nuevas que proclaman los derechos del hombre, el sufragio universal, la libertad de imprenta y de expresión, y se decreta la separación de la Iglesia y el Estado, tema que supone ser replicado en los virreinatos, necesariamente. La Revolución de Independencia de 1810-1811 en la Nueva España pierde fuerza desde la muerte de sus principales caudillos. Para 1820 le sobreviven de manera aislada algunos combatientes tales como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, principalmente. El coronel Agustín de Iturbide logra incorporar a su ejército lo que queda del ejército insurgente, cuyo principal representante es Vicente Guerrero, lo que viste al movimiento de aparente legitimidad y autenticidad como un movimiento proindependentista. Consumada la independencia de México en 1821, la Iglesia Católica trata de restablecer el orden institucional prevaleciente desde tiempos coloniales, aunque ahora como parte de la vida independiente. La cuestión es no dañar las bases estamentales que sostiene su poder en la sociedad mexicana y los títulos de nobleza y privilegios que gozan los criollos desde tiempos coloniales. El fundamento de la nueva era independiente para la Iglesia Católica no es reformar, sino fomentar. De ahí el peso que adquieren ciertos grupos de criollos conservadores tales como Esteban de Antuñano y Lucas Alamán, una década después de consumada la independencia. Al desconocerse la monarquía española, se cuestionan el orden que estaba establecido en la Nueva España. El México independiente entonces tiene necesidad de contar con una nueva monarquía que restablezca y dé nueva legitimidad a los estamentos y a los títulos de nobleza con que goza tanto la clase clerical como la militar y la de los criollos. Dichas clases, bajo el liderazgo de la Iglesia Católica, alientan entonces la formulación del primer imperio mexicano cuyo monarca es Agustín de Iturbide. Moreno, 2007. Es el primer imperio cuyo monarca, el mismo Iturbide, es el antecedente más directo en la historia de México del posterior corriente ideológica y política que ahora se nombra como demócrata cristiana. La independencia de México en nada revierte el reparto económico que la conquista hace entre españoles, blancos e indígenas. De los españoles ricos, las propiedades son heredadas a los criollos ricos, dominantemente blancos, aunque ya existe entre estos el mestizaje. El pueblo, indígena y mestizo, sigue siendo la mano de obra, el peón, el empleado, el dependiente dentro de la sociedad mexicana dominada por los grandes mercaderes, mineros, militares, clérigos y otros tantos empresarios criollos. No obstante, la derecha no tiene como única raíz a los liberales fomentistas, sino también en ulterior momento se le suman los propios liberales reformistas. Lo que queda claro es que, si bien la derecha se compone de fomentistas y reformistas, sobre todo se compone de un fuerte sesgo ideológico liberal y procapitalista.
La fundación del Partido Conservador por Lucas Alamán y Escalada, 1792-1853, establece un programa político que viene a dibujar lo que posteriores partidos conservadores silvanan como fundamento ideológico de lo que hoy se considera la democracia cristiana en pro de la Iglesia Católica, como principales aliados, a favor del latifundismo y el poder de la plutocracia. El ideario de Lucas Alamán y Escalada es replicado de varias formas en los ideales del Partido de Acción Nacional desde su fundación en 1938. Afirma Del Río, 2001. 19, que a partir de la Revolución Francesa, en donde por cuestiones de colocación los defensores de las ideas diabólicas de cambiar las cosas se situaron a la izquierda, mientras que los que defendían los derechos divinos estaban a la derecha, se empezó a hablar de izquierda y derecha. Los de la izquierda eran los liberales o partidarios de la libertad, y los de la derecha, los que luchaban por conservar sus tradicionales privilegios. Unos querían cambios, otros se oponían a ellos. Y no es por nada, pero los que no querían cambios lo hacían porque tenían todo ahí. La cuestión citada por Del Río es un punto de vista interesante entre lo que hoy se conoce como derecha e izquierda. Pero, a diferencia de este autor, quien esto escribe considera, primero, que ambos bandos son liberales, fomentistas del capitalismo con fuertes atavismos feudales o reformistas en pro de un capitalismo abierto. Segundo, después de la Revolución Mexicana, ambos bandos, compuestos por la clase alta del país, se integran en uno solo, el PAN. Ya llegaste a tu límite con este tema, déjame continuar otra vez desde este punto. Está bien, dejo el resto en tus manos a partir de ahora. Bueno, ahora el siguiente subtema es historia de la derecha no referente a su origen. Según los analistas del tema, la derecha mexicana contemporánea, la del siglo XX y XXI, es heredera de las facciones políticas que son conocidas en la historia oficial como conservadores y monárquicos, mismos que fueron derrotados por los liberales en la segunda mitad del siglo XIX. Estos grupos estaban integrados por la élite criolla que tenía interés en la preservación del sistema político del Virreinato de Nueva España, al que posteriormente se fue integrando un grupo de inversionistas extranjeros, principalmente de origen francés y británico. A pesar de existir una oposición más o menos regular entre las nacientes burguesías regionales y las élites aristocráticas heredadas del virreinato, los antecedentes de algunos grupos demócrata cristianos pueden rastrearse en el pensamiento de ciertos grupos liberales. Apenas es necesario señalar que tras la ruina del estado de bienestar mexicano, las concepciones neoliberales llegaron a permear los programas políticos de casi todos los grupos de la derecha en su amplio espectro, hecho que implicó el abandono tácito de algunos conceptos fundamentales en el activismo político de la democracia cristiana, como el solidarismo, el familiarismo y el comunitarismo. El último subtema será para la próxima persona que pase por aquí. Ey, no tienes papel. Es que ya se acabó en el baño. Pues te tengo dos noticias. Una es que te toca decir el próximo tema. Y la mala es que ya me lo acabe yo. Pero no tengo tiempo ahorita para hacer eso. Al parecer me acaba de dejar solo con el tema. Lo diré rápido para que me retire. El siguiente tema es la derecha en el siglo XX. Es a finales de los años 30 cuando surge la Unión Nacional Sinarquista en México. Los grupos opuestos al Partido Acción Nacional identifican a este partido demócrata cristiano como de derecha. Entre los años 40 y 50, surge el Partido Demócrata Mexicano cuyo dirigente Goyaz fue miembro del sinarquismo. Como organizaciones empresariales surgen Canacintra, Concamín, Concanaco y la Coparmex. Entre estas organizaciones no existe necesariamente liga formal alguna, pero la clasificación derecha-izquierda lleva a reunir dichas organizaciones por su afinidad. A partir del 2 de julio del 2000, al darse los resultados del triunfo del PAN en las elecciones presidenciales mexicanas, algunos grupos de izquierda alegan que han comenzado a desbordarse los proyectos de la ultraderecha en estados y municipios como Guanajuato, Aguascalientes, Veracruz y Baja California, donde se han presentado casos de homofobia y políticas antiaborto que han generado rechazo de sectores moderados de la derecha, que han migrado al PRD o a nuevos partidos. Es el caso de Bernardo Batis y Jesús González Eschamal. Aunque también se alega, dada la laxitud ideológica de los partidos en México, que estos y muchos más personajes que han cambiado de partido lo hacen por simple oportunismo y no por alguna convicción ideológica. Bueno, ahora esto es todo. Nos despedimos. Nos veremos hasta la próxima. Y esperamos buena calificación.